Hola, buenos días. Jueves día 17, hoy más temprano del habitual. A ver, que ayer fuimos muy tarde, hoy vamos temprano. Al final los acontecimientos se van sucediendo y hoy hemos tenido muchas dudas de por dónde empezar el programa. No sabemos si con, obviamente, ese tema de todos contra Montero, vamos a denominarlo así de claro, o con el tema de los argumentos del PP para no tirar adelante la moción de censura. Y al final hemos decidido que, miren, lo de todos contra Montero, hay mucha información que pueden disponer y quizá de lo de la moción de censura hay menos información y menos análisis de lo que se puede uno imaginar. Porque recordemos, y vamos a entrar directamente en el tema, que siendo preguntado el PP por qué en el día de hoy no presenta la moción de censura, ha dicho un argumento que tú lo escuchas y dices, ah, pues está bien. Dicen, porque es que en España seguimos el modelo alemán y se hace la moción de censura constructiva. Y uno dice, bien, dice, y eso, porque saben que a nosotros nos gusta ser chafarderos. Dice, ¿qué quiere decir? Si te vas a la República de Weimar, de ahí viene el concepto. Pero en resumen, para aquellos que no conozcan mucho el tema, una moción de censura constructiva es que tú tienes que poner a un candidato a presidente que explique su programa. Y dices, ah, es el modelo español, poner un candidato a, pero si precisamente es lo que estamos diciendo. Porque antes las mociones de censura podían ser destructivas, era eliminar el gobierno y no había nadie. Quedaba el tema un poco, digamos, fuera de control. Desde esos cambios que empezaron en Alemania, pues lo que siempre se ha de proponer es un candidato que proponga, como es lógico, o al menos entendemos así, un candidato para ser presidente, para que no haya ese impasse entre una cosa y otra. Para evitarlo un poco entre emociones de confianza, etcétera, etcétera, se pone un candidato. Pues parece que es lo que muchos creen y la propuesta en el fondo que venía de la mano de Ciudadanos, aunque no pusieran nombre, y que parecía que estaba apoyada incluso por Vox. Que los números no suman, pero aquí donde queremos ir rápidamente es a la confusión que genera el señor Pons. Suponemos que está muy preocupado en la presentación de su nuevo libro, que es bastante alucinante que en días como estos nos estén colocando el libro del señor Pons como si fuera una cosa importante. Habla de política, por cierto. Nos lleva un poco a esa fantasía de que algunos parece que no entienden su papel en la política y nos hace reflexionar también sobre cuántas mociones de censura ha habido en la reciente historia de democracia en España. Pues los vamos a explicar rápidamente. Ha habido 5. La primera, que muchos nos acordarán, en 1980, de González contra Suárez. Imagínense que ha pasado tiempo. En aquella ocasión fue seguramente de las más ajustadas y se da la circunstancia de que no fue a votar esa moción, no salió obviamente el señor Fraga, porque consideraba que no era conveniente dar el gobierno a un equipo de pseudocomunistas. Imagínense los años 80. Luego dirán que estos tiempos son complicados. Imagínense aquellos cómo debían ser. Realmente se nota. Pones a estos políticos de ahora en aquellos tiempos y aquí estaríamos todavía con Franco vivo. Vamos a decirlo así de claro, lo hubieran resucitado y no se enterarían de nada. Es la incapacidad política manifiesta. Luego una segunda en el 87 que podríamos pensar que era de las más en cifras, ridícula, aquella de Hernández Mancha contra el PSOE. Sacó apenas 66 votos a favor. ¿Qué fue de Hernández Mancha? Fue su fin. Desapareció, se convirtió de moción de censura en moción de eliminación. Luego las más recientes, parece que el tema se anima tras la irrupción de gente que se dedica más a hacer números que a hacer política. En el 17, Iglesias presentó una contra Rajoy, muchos no se acordarán, apenas sacó 82 diputados a favor, y hay que recordar que quien defendió esa moción, curiosamente, fue Irene Montero. La chica tiene experiencia. En fin. En el 2018, la ya conocida de Sánchez contra Rajoy, que ganaron por 180 a 169, la única hasta la fecha que ha sido ganada una moción de censura, y la última, la del 2020 de Vox contra Sánchez, que ha sido, curiosamente, la que menos datos ha dado. 52 a favor contra, ojo, 298 en contra, incluido PP. Qué tiempos aquellos, donde el PP de Casado apoyaba al señor Sánchez y no se despeinaba. De ahí nació aquel salvar al soldado Casado, porque era lo que más interesaba en aquel momento al Partido Socialista.
Conclusión que queremos hacer con este resumen rápido de las mociones de censura, que el Partido Popular sigue jugando con las palabras y engañando. Decir que no presenta la moción de censura porque no sería constructiva da a entender que no la van a ganar. Y eso no es lo mismo que una moción de censura constructiva en el argot alemán. El argot alemán, como decimos, una moción de censura constructiva es cuando tú presentas un candidato, en este caso entendemos sería el señor Fijo, defiende su programa, da igual que gane o no gane, pero no destruyes un gobierno, sino construyes un nuevo gobierno. Y la sensación del uso de las palabras del señor Pons es que aquí lo que no quieren es construir nada. Podría haberse inventado cualquier otra excusa el señor Pons. Suponemos, como decíamos, con su libro pues está muy preocupado porque la realidad es que no se acaba de entender que use estos argumentos cuando podía haber usado bastantes otros. Recordemos, quien quiera comprarlo, El escaño de Satanás, libro de Esteban González Pons, que imagínense, si tiene tiempo para escribir un libro, los que trabajamos en el mundo editorial sabemos la dedicación que hay que hacer para escribir un libro y sabemos que en muchas ocasiones cuando escribes un libro, y más este que parece un poco tocho, vamos a decirlo así de claro, dejas de hacer otras cosas. Este señor, recordemos, es eurodiputado. ¿De dónde ha sacado el tiempo? Seamos sinceros, los que vemos por aquí van agobiados en muchos casos por trabajo, etcétera, etcétera, los diputados, y este señor ha tenido tiempo en Europa no solo de cobrar bien, sino de escribir un libro. Eso me parece ya el segundo. Hombre, o no duerme, o realmente, con todo el respeto, no parece que esté dedicado a cuerpo y alma a la función principal por la que recibe una cantidad económica, creemos, interesante. Luego, claro, se inventa lo de la moción de censura constructiva, que él no se lo inventa, pero le da esa forma engañosa de indicar entre líneas que como no se va a ganar, ya no es constructiva. No, señor González Pons, no tiene nada que ver. Usted lo que hace es un juego de malabarismo con palabras para engañar al personal, para decir lo que parece obvio, que tienen miedo de perder, que van a perder en esa moción de censura, pero algunos pensamos que la política no es cortoplacista en estos temas, sino es elevar a veces el ritmo, la tensión, la fuerza, lo que sea, para generar confianza entre los suyos. Y queda claro que si a día de hoy el PP considera que no tiene un candidato solvente para construir un país, pues Feijóo, con todo el cariño, creemos que tiene un problema, porque su propio número 3 dice que usted, señor Alberto Núñez Feijóo, no tiene a día de hoy capacidad de construir un nuevo país. Moción de censura constructiva. No lo decimos nosotros. Le ha jugado una mala jugada al señor Pons, el mal uso de las palabras, por intentar ir de digno, de leído, cuando lo que demuestra es incompetencia e ignorancia. Suponemos que nadie se ha dado cuenta de detalles como estos, porque realmente, seamos sinceros, el nivel también periodístico de este país deja mucho que desear, para que encima a algunos les toque pensar. Porque ahora la otra realidad es que parece que todos están contra Montero y fundamentalmente el PSOE. Curioso, porque el PSOE votó a favor de la ley. Tiene sus asesores, se supone. Bueno, tiene unos cuantos, en la Moncloa unos cuantos más. Y parece que ninguno se dio cuenta del desastre que estaba por venir. Va a recurrir, según han anunciado en las últimas horas, incluso los abogados de la manada. Entendemos que todo el mundo tenga que recurrir. 5 abusadores ya están en la calle y 11 con rebajas. Todo bastante lamentable. Es esa sensación cada vez más grande de incompetencia total. La Asociación de Magistrados Progresistas pide la dimisión de Irene Montero. Bueno, todo el mundo pide la dimisión de Irene Montero, pero algunos creemos que Montero no deja de ser un objetivo menor, porque entendemos que la responsabilidad es de todos los que han votado a favor. 205 diputados. Y aquí, lo decíamos ayer, no se olviden a esos que van de progresistas, Esquerra, Bildu, por decir partidos, que votaron a favor. Oiga, Ciudadanos, para lo que les queda en el convento, tampoco vamos a meternos con ellos, ya saben que no existirán en breve, pero esa es la realidad. Muchos que se están rasgando las vestiduras votaron a favor también de toda esta situación, y eso es algo que hay que tener muy claro. Hay que
moverse, hay que pedir la dimisión de Montero. Claro que sí, no se puede hacer una chapuza tan grande y que la gente quede impune. Pero no olvidemos que hay muchos colaboradores en este tema. Y si en este país nos hemos dedicado a eliminar, vamos a decir, de la historia casi de este país, los colaboradores, por ejemplo, de la época franquista o de otras épocas, o podemos irnos a Europa, a los colaboradores, por ejemplo, la Francia de Vichy, etcétera, etcétera. Oiga, aquí parece que solo los malos malotes son los responsables. No, no, no se olviden que si el Partido Socialista no hubiera votado a favor de esta ley, no se hubiera aprobado. Punto. Con lo cual ellos deben asumir también esa responsabilidad, que está claro que no van a asumir y van a disparar contra la señora Montero. Y esto parece que está frenando y llevando a la revisión la ley trans también de Montero. Parece que ponen entredicho cualquier cosa que ha presentado la ministra, y parece que esto ya no es de la ministra, que está suponiendo un frenazo al tema de malversación. Con el tema de la sedición lo dijimos, es un tema, bueno, puede ser importante o no, lo es, pero es un tema menor, y perdón por si alguno no lo entiende. Es una venta que se hace, un regalo que se hace a Esquerra Republicana para apoyar los presupuestos, pues es un tema que afecta a 4. Y literalmente estamos hablando de 4, 20, 25, 30 personas, de Esquerra, de Junts y poco más. Hombre, es una vergüenza, sí, pero es un tema que entre ustedes y nosotros no nos afecta a nosotros. En general, claro que nos afecta ver un chorizo como los señores Junqueras, etcétera, etcétera, en la calle, no porque digamos que chorizo, han malversado y hay una sentencia ahí, por si tienen alguna mala idea contra nosotros. Pero claro, no es lo mismo que el tema de la malversación, donde está claro que podrían entrar en ese redil desde otros delincuentes de partidos, por decirlo claramente, no solo del Partido Socialista, como algunos tienen en la cabeza, y no solo los independentistas, como otros tienen en la cabeza. Ahí ha intentado hacer un guiño Esquerra diciendo que no, que esto solo debe ir contra los que esté el delito de sedición. Hombre, y ahí ya parece suficientemente descarado, y ahí al PSOE empieza ya a no le gustar el tema, porque ellos quieren colocar a Griñán, que por cierto, ha pedido hace unos minutos que se aplace 3 meses su entrada en prisión, porque dice que hay que esperar al indulto. Esto es alucinante. O sea, tú ya prevés y le dices al juez que te van a indultar sin haber un solo papel. ¿Qué promesas oscuras hay aquí? ¿Qué debe tener escondido Griñán? Griñán está claro que no quiere entrar a la cárcel. Hombre, conociendo un poco el mercado de los jueces, lo que más ganas van a tener con estos recursos es de meterlo precisamente en la cárcel. Porque si Griñán quiere explicar algo, tiene a sus señorías para ir a explicárselo. Que llegue a un acuerdo con la fiscalía y se presente delante de un juez. Habría que ver qué fiscal valiente lo acepta. Pero podría ser divertido, porque seguramente, y lo hemos dicho también en muchas ocasiones, nadie se cree que la burrada de millones de euros que desaparecieran sea un invento de Griñán, Chávez y 2 amigos. Parece que no van por ahí los tiros. Y las ganas locas del gobierno de dejarlo libre se encuentran con la firmeza de la justicia, que dice que estos casos excepcionales no hay que tener ni bajar la bandera. Sería en el fondo como el caso, recuerden el caso Nos del señor Urdangarín. Pues miren que al final acabó en la cárcel, y bien contentos que se pusieron algunos, porque consideraban que había que hacerlo como un ejemplo de las cosas que no se deben hacer. Pues oiga, si la Casa Real, aunque ya no lo sea, pasó por la cárcel, ¿por qué no van a pasar los partidos políticos? ¿No ha pasado el PP, algunos de sus líderes? ¿Qué pasa, que el PSOE son sagrados? Ah, no, que no se enriquecían. Claro, estar cobrando el sueldo de presidente de la Junta y otras cosas no es enriquecerse, no, que va, este señor, si no estuviera en la política, el señor Griñán hubiera sido albañil de obra, no me jodan, va, la verdad. La ironía a veces no tiene mucho sentido. Y obviamente la comunicación empieza a fallar, bueno, sigue fallando como una escopeta de feria en el caso del PSOE, y como decíamos, parece que la ley trans se empieza a revisar, y el frenazo al tema de la malversación nos va a dar muchas tardes de gloria. La de sedición, por cierto, parece que se va a hablar la semana que viene aquí en el Congreso. Vamos a estar pendientes, porque mientras el gobierno, lo hemos dicho más de una ocasión, no solo es el PSOE, también Podemos, que sigue con esos pollos internos para acabar de ver, acabar de decidir exactamente
cuál es el camino que tienen que tomar. Si tienen que tomar el camino de Díaz, si tienen que tomar el camino de Iglesias, si tienen que tomar el camino de Montero, o vaya usted a saber quién. Claro, parece que también es de las que se posiciona apostando por el camino de Yolanda Díaz. Habrá que estar pendiente a ver dónde nos lleva todos estos caminos, pero también les garantizamos días y tardes de gloria que van a ser cuanto menos entretenidos. Y saltamos un tema que no es político rápidamente. Saben que hay las elecciones de la COE y tenemos una cosa curiosa. ¿Recuerdan la candidata que se ha presentado por Foment de Cataluña, Virginia Guinda, que entre otras cosas ha pedido en ese último sprint antes de las elecciones que haya más transparencia en la COE? Oiga, nos parece muy bien, vamos a ser sinceros. Qué buena idea. Quizá deberían explicar también ella, que es vicepresidenta de Foment, por qué contrata a Elsa Artadi, una independentista de pro, investigada por sus conexiones con Rusia, en el Fomento, y qué sueldo le pagan. No sé, señora Virginia Guinda, si uno es independentista también debe ser transparente, y si no es independentista, lárguenla fuera, así de claro y contundente. Nosotros seguimos diciendo que aquellas asociaciones de la COE que voten a favor de esta señora, que expliquen a sus asociados por qué apoyan a gente que contrata independentistas como si fuera lo más normal del mundo. Luego dice una cosa que nos hace reflexionar, obviamente, que es que dice que el presidente de la COE no debe ser retribuido. Y es esa manía tan española de que, oiga, que a la gente no hay que pagarle. No sé, a lo mejor nosotros somos muy liberales y tenemos un pensamiento diferente. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que la clase política debería estar mejor pagada, que solamente debería haber menos, obviamente. Pero lo que no puede ser es que gente, y es un error grave, entre en cargos para ser el mejor sueldo de su vida. Nosotros pensamos que el señor Garamendi, esos 350.000 euros, solamente es el mejor sueldo de su vida, y eso parece que no es aceptable. De ahí a que cobren cero, parece una manera de que solo entren los ricos. ¿Quién puede permitirse trabajar horas y horas, por ejemplo, en la política o la COE sin que le paguen nada? Es tan ridículo como las cifras, por ejemplo, que el otro día escuchamos. Saben que el presidente cobra unos 84.000 euros. Y, por ejemplo, nos decían que en organizaciones, vamos a decir, curiosas de este país, por ejemplo, la presidencia de la ONCE, que es una organización que no es gubernamental, pero en cierta manera puede serlo, puede llevarse hasta más de $500.000 de euros al año. ¿Alguien lo ve normal? Cuando hay una importante cantidad de recursos públicos invertidos allí, ¿alguien lo ve normal? Seamos sinceros. Ni una cosa ni otra. Pero que el cargo, el presidente de la COE, no se ha retribuido. Imagínense, si vamos a la teoría clásica de esta señora Guinda, que parece que se ha caído del guindo, nunca mejor dicho, si vamos a la teoría clásica de que los empresarios son ricos, que es lo que piensa ella, y los sindicatos son pobres, claro, ¿qué ponemos? Al líder de la COE a alguien sin cobrar, obviamente, por similitud, el líder de los sindicatos no debería cobrar. Y si según su teoría clásica son pobres, ¿qué viviría? ¿En un cajero? Claro que debe cobrar el presidente, el secretario general o como le llamen de un sindicato, claro que debe cobrar el presidente de la COE. El resto es engañarse al solitario. La transparencia, ya lo hemos dicho, señora Guinda. Explíquelo de Artadi, no cuesta nada explicarlo. Creo que muchos asociados les gustaría saber si esas reflexiones que hace valen para todo. Creemos sinceramente que están quemando un barco con un fin que no deja ser otro que catalanizar todas las estructuras de Estado. No olvidemos que el presidente de Foment también viene del grupito de amigos de lo que era Convergencia, las familias. Triste, pero al final tampoco hay que ser muy intelectual ni hay que hacer análisis político de alto copete. Simplemente sentándose en una mesa, poniendo los pies, sentándose en una silla, poniendo los pies en la mesa, te das cuenta de evidencias que, hombre, que no nos tomen el pelo, por Dios. Que está muy bien, lo hemos dicho antes, como lo de la moción de censura, que está muy bien jugar a las palabras y queda muy bonito. Que no cobre el presidente de la COE. ¡Qué bien, qué chulo! Pero expliquen todo. Porque al final, ser transparente, señora Virginia Guinda, no es solo decirlo, es serlo. Y parece que algunos se creen ya políticos sin estar en política. En la empresa privada, ¿usted considera oportuno
que su director general, no sé si es usted misma, no cobrara nada? A nosotros nos parece ridículo. Y ser presidente de la COE, como ser secretario general de un sindicato, es un trabajo. Y claro que debe cobrarse por él. Más faltaría. El resto, tonterías, como decíamos el otro día, de bobos, bohemios y burgueses venidos a menos. Esa gran expresión francesa que cuadra perfectamente con muchas de las realidades de este país, curiosamente, muchas en Cataluña. Nos vamos a emplazar ya desde Barcelona a la noche, intentando hacer un resumen. Seguramente vamos a ver alguna novedad. El tema de Montero ya lo decimos, porque la presión empieza a ser muy asfixiante. Esperemos que no sea ya y nos deje en mal lugar. Y la situación, como decimos, esperando también la vuelta del presidente Sánchez, a ver si el fin de semana nos va a hacer trabajar un poquito más de lo habitual y ver por dónde van, nunca mejor dicho, las nuevas circunstancias. Nos emplazamos pues hasta la noche, como siempre decimos, simplemente seguimos.